Vamos a ver otro fundamento, mis hermanos, de una iglesia sana el día de hoy. He estado orando. Estos mensajes van a ser varios, como dije, están fuera de una serie, de un solo libro. Y hemos visto dos fundamentos: la importancia que seamos una iglesia arraigada en la palabra y la importancia que seamos una iglesia arraigada en la adoración. Veremos el tercer fundamento. El tercer fundamento es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? ¿Qué importancia tiene saber para dónde va la iglesia? Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, un texto que muchos de ustedes conocen. Y lo leemos, oramos y pedimos al Señor que Él pueda hablarnos a nuestros corazones. Dice así la Escritura: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amado Padre, te suplico, Señor, que nos permitas a través de este pasaje reenfocar nuestra visión a la razón por la cual nos salvaste. Señor, que podamos salir agradecidos, infinitamente agradecidos de este mensaje por tu salvación, por ser un pueblo adquirido, escogido. Y te pido, Señor, si por alguna razón nosotros nos hemos desviado de la visión, que nos vuelvas a la visión que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes conocen al cantante cristiano español Marcos Vidal. Es un cantante, los que son recientes en la fe a lo mejor no lo conozcan, en los años 90 y 2000 comenzó a componer muchas canciones. Él compone canciones en donde pone una letra, muchas veces como filosófica o algo así, en donde está trayendo una verdad. Y hay un canto que él tiene que se llama Buscadme y viviréis. En estos días, creo que fue lunes o martes, lo volví a escuchar después de 18 años de no escuchar. Bueno, a lo mejor lo había escuchado después, pero era uno de mis cantos favoritos. Básicamente ese canto comienza diciendo que Marcos le reclama en cierta forma a Dios y le dice: ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué no hay un avivamiento en la iglesia? Entonces el Señor le contesta en ese canto y le dice: ahora cíñete como un varón valiente. Yo te preguntaré y tú me contestarás a mí, le dice. Y le dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Y en dónde están aquellos tres? Dice que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder. Y dice: ¿dónde está esa iglesia que era echada a los leones muchas veces y se mantenían fieles? Y te soy bien sincero, me gusta hablar en familia. A veces las cosas que digo en el primer servicio no las repito en la transmisión. El Señor me quebrantó bien tremendamente. Tuve una experiencia espiritual ahí ya se habían ido mis hijos a la escuela, y estoy ahí yo de rodillas diciendo: Señor, esto es cierto. O sea, la iglesia muchas veces está distraída. Muchos cristianos e incluso pastores y siervos podemos andar haciendo cosas buenas, pero no necesariamente las cosas que Dios nos mandó. Entonces este mensaje tiene como propósito mostrarte cuál es la misión de la iglesia, y estaremos viendo que básicamente lo que dice que debemos de estar haciendo es que con nuestra vida y con nuestros labios, anunciemos las virtudes
de aquel que nos llamó. El versículo 10 tiene una palabra, una cláusula condicional se llama, dice, a fin de que, es una cláusula condicional, y dice, te hizo pueblo, te hizo un linaje de reyes, de sacerdotes, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Pero nuestro sermón tiene 2 puntos, porque el texto habla de 2 partes de la visión, y lo quiero, a mí me gusta ser ilustrativo y como didáctico para que se te quede. La misión de la iglesia tiene 2 aspectos. Uno, para con Dios, y ese será nuestro primer punto del mensaje. ¿Qué quiere Dios de su iglesia para con Él? Y tiene que ver con lo que prediqué el domingo pasado. Es un reino de sacerdotes, es decir, quiere que lo adoremos, me estoy anticipando, pero ¿qué quiere Dios de su iglesia para con Él? Y el segundo punto es, ¿qué quiere Dios de su iglesia para con el mundo? Y por eso dice, para que anuncie. Ya me estoy anticipando, nomás lo quiero desarrollar. Lo voy a enunciar y luego lo desarrollo. La misión para con Dios es ser sacerdotes de Dios, es decir, presentar sacrificios a Dios. Lo vamos a ver, es un pueblo de sacerdotes. La misión para con el mundo es anunciar a Cristo, pero en vida, porque dice que lo anuncies, o sea, que se te vea que eres cristiano, que se me vea que Dios ha transformado. Veamos lo primero, la misión de la iglesia para con Dios. Quiero empezar a darte un poco de contexto, porque rara vez agarro 2 versículos. Hablemos un poco de Primera de Pedro 2. Empieza con la frase, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pedro nos muestra que este pueblo es santo, que significa apartado. Y voy a ir desarrollando que este pueblo no es Israel, sino que es el nuevo Israel, es la iglesia. Entonces el Hijo de Dios es un pueblo apartado, es santo, es un pueblo, un linaje escogido. Para tú llegar a ser parte de esa iglesia, no fue por mérito, no fue por herencia, no fue por nada más que porque Dios en su bondad te eligió para salvación. Es un pueblo santo, elegido, es un real sacerdocio, y eso vale la pena explicar por qué habla de un real sacerdocio. O sea, es un reino es un pueblo de reyes y sacerdotes, y dice que es un pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, no solo fuiste escogido, sino que la palabra adquirido es comprado. Permíteme desarrollar esa primera expresiones del versículo 9. Este pueblo, refiriéndose a la iglesia, es un pueblo creado para dar gloria a Dios, como vimos el domingo anterior. Isaías 43, 21, Isaías profetizó de la iglesia y dijo, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Éxodo 19, 6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Pedro era judío. Estas palabras se le dijeron a Israel. Mira cómo se parece el pasaje. Pedro está citando, puedes poner nuevamente Éxodo, está citando lo que el Señor le había dicho a Israel. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Esa era la elección de Israel. Pero el misterio que está revelando Pedro es que esas palabras aplican a la iglesia. Eso es lo nuevo en esta historia. Ahora, ustedes son ese linaje escogido, la iglesia. No solo Israel, sino la iglesia. La Biblia nos dice que la historia de redención es que Dios ha querido formar un pueblo. Comenzó formando a Israel. A Jacob amé, llamó a Jacob, llamó a Abraham, formó al pueblo de Israel. Pero la intención del Señor no era formar un linaje de un país. No era solo los hijos de Abraham.
La idea del Señor era formar un pueblo de todas las naciones. Le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham no era en tus simientes, no eran sus hijos, no eran las tribus de Judá, de Leví, no, era la simiente que iba a nacer de Abraham, quien es Cristo. En Cristo se abre la salvación a todas las naciones, y el primer término que es importante que tú sepas es que somos un linaje escogido y adquirido. Este pueblo tiene una gran bendición, hermanos. Este pueblo fue elegido por la gracia de Dios. Dios escogió a Israel, antes de hablar de la iglesia, por gracia. No los escogió por obras. Él les dice en Deuteronomio, ustedes eran el más pequeño de todos los pueblos. A ustedes los escogí. Hay una historia en Ezequiel en donde dice, refiriéndose a Israel, que vio como a un niño, como a un bebé abortado en sus sangres. Y él pasó y le dijo, vive. Está refiriéndose a Israel. Es decir, el Señor escogió a Israel para salvación, pero ahora Pedro nos dice, la iglesia ha sido escogida, y la otra palabra, el otro verbo es adquirido. ¿De qué nos habla de esto? De la gracia soberana de Dios. Para que tú seas iglesia y yo sea iglesia, debemos de quebrantarnos, es decir, wow, a mí me elegiste, Señor, por gracia. Hablemos un poco qué significa ser linaje escogido. Linaje escogido, hay muchas iglesias que se ponen de título iglesia, y si hay alguno que viene de una iglesia así, linaje bendito, linaje escogido, muchas veces eso nos da un título de élite. ¡Wow! Yo soy linaje, o sea, linaje no suena a algún apellido, alguna descendencia, algún país, y soy escogido por Dios. La Biblia enseña todo lo contrario. El linaje escogido es algo que nos debe de humillar y hacernos esta pregunta, verdaderamente, hermano, si tú ya te diste cuenta de tu pecado, de tus faltas, esta debería ser la pregunta de todo cristiano: ¿qué viste en mí para escogerme? La elección es por gracia. La elección es incondicional, es desde antes de la fundación del mundo. No habías hecho tú ni bien ni mal. Hermanos, yo quiero abrir mi corazón como pastor y somos familia. Si fuera por mis obras, yo no estaría aquí parado. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Qué viste? Muchos tenemos la tentación de pensar que quizás porque mi papá oraba mucho por mí, o porque me criaron en un hogar cristiano. Muchas veces personas, piensen en el apóstol Pablo por un momento. El apóstol Pablo no fue elegido porque él era celoso de la ley, no dice en ningún versículo que asesinó cristianos, pero sí dice que los arrastró y estuvo consintiendo la muerte de Esteban. Ahí él, contento que se estaba haciendo según él justicia. Entonces, si físicamente no mató, o no sabemos, no lo dice. Muchos dicen que su aguijón en la carne eran los recuerdos de cómo él persiguió a la misma iglesia y cuerpo de Cristo. Y le venían las condenaciones, es decir, ¿cómo es posible que hoy estoy escribiendo a mis amados hermanos que yo antes perseguía? Algunos dicen que ese fue su aguijón en la carne. Pero Dios lo escogió a él por pura gracia. La salvación es por gracia. Pero piensa que cuando tú leas esto, tú eres un pueblo escogido. Debes de pensar, no es por mérito alguno en mí. Cuando alguien de ustedes juega basquetbol, se ha jugado en las canchas así de la calle, o en la escuela, o en la prepa, comienzan a llamar ¿a quiénes? A los más altos. Si yo fuera a ser mi equipo de aquí de la iglesia, a ver, chava, vente para acá, Richard. Bueno, no sé si son buenos, ¿verdad? Pero están altos por lo menos. Levantan las manos. El Willy, más o menos, ahí de pasador, todos los altos. Pero con todo respeto, a los que somos chaparritos,
no te llaman y nada, puede ser el mejor, pero el hombre es condicional. Muchas veces la persona en el matrimonio la escoges condicionalmente a tu cónyuge. Porque me gusta, porque viene de aquí, porque tiene estas costumbres. No, nadie escoge un matrimonio incondicionalmente, solo Cristo. La iglesia es una novia incondicional. No había nada de mérito. La elección debe de humillarnos. Es por gracia. Deuteronomio 7 es el pasaje que te decía, dice así, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes. Mira, este versículo es clave. Iglesia. Este es un versículo que nos humilla. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de la servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Domingo pasado hablé de la adoración, hermanos. Si tú no entiendes que tú has sido elegido así, es bien difícil que tú seas un adorador. Muchas veces hay personas que creen en la meritocracia, en el evangelio, dicen, hay algo que yo tuve que haber hecho. Algo tuvo que pasar. Yo fui muy buen padre de familia, aprovechando. Entonces Dios por eso me eligió. No. Dice, no fue por algo que había en ti, tú eras el más pequeño de los pueblos. Fue porque yo puse mi amor en ti. A mí sí me quebranta saber cuán poco merezco yo su salvación, y Él me la ha dado. Pero no solo dice que fue porque Él nos amó. Muchas veces creemos en el evangelio y me han estado mencionando que estas predicaciones, algunos han estado diciendo que no pierda el asombro de tu gracia. Antes de la caída está la soberbia. Cuando tú te olvidas de dónde te sacó el Señor. Mira el versículo 10, ahí donde estamos, primera de Pedro 2:10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no eras linaje escogido, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías, y esta es la clave, recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Iglesia, tú estás aquí, yo estoy aquí porque hemos recibido misericordia. Misericordia es que no te paguen lo que te mereces, que ya estás esperando tú, que te aplaste la ira de Dios. Eso es lo que merecemos. Y en lugar de eso, te abraza con su amor y te dice linaje escogido. Pero no solo dice escogido, el otro verbo dice adquirido. El apóstol Pedro nos dice, no solo fueron escogidos por gracia, sino adquiridos, y se refiere a la redención. Se refiere a que Él pagó un precio para que tú fueras parte de la iglesia. Entonces tú le perteneces. Ahí mismo en primera de Pedro, unos versículos previos, nos lo acaba de decir. Primera de Pedro 1:18, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Tú fuiste comprado, si eres iglesia, fuiste escogido. Ni hemos empezado a ver la misión, estamos viendo quién es la iglesia primero. Fuiste escogido, fuiste adquirido. ¿Con qué? Te compró en el mercado de esclavos. Esa es la palabra redención, es comprado. Te compró, no con oro, no con plata, te compró con su sangre preciosa. Me compró con su sangre preciosa. Muchos de nosotros a veces, hermanos, amigos, batallamos con depresiones, con inseguridades,
Y no se trata que tú eres el centro del universo, pero te voy a decir una herramienta que te puede servir cuando tú mismo te estás ninguneando o Satanás te está ninguneando. Cuando tú te sientas que no vales nada, y no estoy diciendo que tú eres el centro del universo, te puedes asegurar que Dios mostró su amor por ti, derramando su sangre preciosa, y eso es lo que vale. El valor de la sangre de su Hijo, del inocente. Por eso es que la adoración no es mecánica. Y no tengo nada contra los lugares e iglesias muy litúrgicos. Hay algunos que predican preciosamente la palabra, pero a veces siento que la iglesia nomás llega a cumplir 3 cantos y no hay una expresión gloriosa y un canto de los redimidos con su sangre. Es lo que leyó Isaac, eso cantaremos por la eternidad. Gloria por siempre al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es el que derramó su sangre, el que te redimió. Es un pueblo escogido, es un pueblo adquirido. Ahora, cuando tú adquieres un bien, tú buscas el mejor bien. Si tú eres alguien que se dedica a los bienes y raíces, vas a buscar la mejor propiedad, la mejor zona, las mejores amenidades. Pero Cristo, hay un programa que nos gustaba ver con Gaby, no me acuerdo cómo se llamaba, que esta familia va y compra propiedades en ruinas. Ellos con un fin comercial, compran las propiedades en ruinas, las remodelan y las venden con ganancia. Cristo te compró en ruinas. La iglesia está compuesta de personas rotas, hermano. Aquí no venimos personas nice. Hoy me puse el saco porque es el Día del Padre, pero no venimos los peinaditos, no venimos los chidos, venimos personas que hemos fracasado en muchos aspectos. Y Él nos compra como esas casas rotas, como esas casas arrumbadas, y Él comienza a hacer su obra de santificación, que es lo que vamos a ver aquí. Y nos está restaurando. Eso es gracia. No solo dice que es linaje escogido, que es un pueblo adquirido, sino que aquí vamos llegando a la misión. Es un pueblo que Dios escogió soberanamente, pagó el sacrificio en la cruz, pero lo hizo un real sacerdocio. Ahora sí, todo esto lo dije para llegar a nuestra misión con Dios. ¿Qué significa un real sacerdocio? La iglesia es un pueblo de sacerdotes, no sacerdotes que ofician una ceremonia, una misa. No. La palabra sacerdote, mis hermanos, es aquel que presenta sacrificios a Dios. Eso es un sacerdote. Y habla de parte de Dios al pueblo. Habían en el Antiguo Testamento los levitas, eran los sacerdotes, y había un sumo sacerdote. De igual forma, la iglesia somos todos sacerdotes, todos somos sacerdotes, y ahorita voy a explicar, porque esa es nuestra primera misión. Todos somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos un sumo sacerdote que ya no es Aarón, es Cristo. Esto se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Ya te digo, esto fue una tremenda controversia en el año 1521. Se entendía en la iglesia católica romana que el sacerdote era una persona apuntada por Dios y era el único que tenía acceso a la presencia de Dios, por lo tanto él debía de mediar hacia ti para que tú te pudieras acercar. Y cuando la Reforma Protestante explota, que valga la aclaración, la idea de Martín Lutero no fue dividir la iglesia o como nos llaman los hermanos separados, la idea de él era volver a la Biblia. Es decir, yo no veo congruencia en la Biblia y todavía les dice, yo no quiero, si ustedes me quieren correr, corran, pero yo quiero que me expliquen por la Biblia por qué de estas prácticas. Y una de las tesis que traía Martín Lutero era el sacerdocio universal de todo creyente, que está basado en 1 de Pedro 2:10. Todo creyente puede adorar a Dios sin mediador. ¿Por qué? Por los méritos de la sangre de Cristo. Todo creyente se puede acercar. Antes no, ni en el Antiguo Testamento, ni en el tiempo del oscurantismo, tenías que buscar un mediador. Ore por mí, haga un rezo por mí. En el Antiguo Testamento, póngale las manitas al cordero y yo me espero aquí a ver si no se muere el sacerdote allá adentro. Hoy te dice, ven tú
Tú eres el sacerdote. No, el pastor no está más cerca de Dios. Deberíamos. Pero tú tienes la misma llave, la clave de la misma recámara de la presencia de Dios que la tiene el pastor más ungido que tú conozcas. Juan Calvino decía: es un honor singular que Dios no solo nos consagre como templo para sí, está comentando sobre este pasaje, para sí mismo, en el cual Él mora y es adorado, sino que también nos constituya sacerdotes. La iglesia es el templo. Los primeros, no lo leímos por cuestión de tiempo, pero en otra ocasión he predicado de los primeros 8 versículos, nos está diciendo: ustedes son la casa espiritual. Se recuerdan que prediqué hace como un año sobre ese pasaje, la casa espiritual compuesto por piedras vivas. Ahora nos dicen el 9, pero también son los sacerdotes. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la misión para con Dios? Adorarlo, traer sacrificios. Y ahora sí, el domingo anterior hablé de los sacrificios de alabanza con nuestras bocas, pero ahora quiero hablar del sacrificio diario de tu vida. Tu vida misma es una vida de adoración. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Quiénes entraron al lugar santísimo? Los sacerdotes. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Claro que necesitas tener limpia la conciencia. Creo que una de las batallas más grandes para ser un adorador es la conciencia. No te la crees. Te doy buenas noticias. Yo tampoco me la creo a veces. Porque nosotros nuevamente decimos: yo creo que puedo adorar a Dios por cómo me comporto. Y si eres honesto ante la luz de la palabra, ninguno del ancho. Entonces lo que necesitas, dice, puesto que tienes confianza por la sangre del Cordero. Hay un canto de Gracia Soberana. Ese sí tenemos como 12 años de no cantarlo. Dice: por la cruz entró hoy, por tu sangre, Señor, que corrió hacia mí y me justificó, decía ese canto. Ahora puedo entrar libre de temor. Un canto, era de los que más se cantaba en los años del 2000 al 2010 en las iglesias Gracia Soberana. Entro por tu sangre, entro por la cruz. Bueno, yo te quiero invitar que no te alejes de la presencia de Dios. Que si tú estás en pecado, siendo pueblo santo y linaje escogido, confieses tu pecado. Pero lo peor que puedes hacer es alejarte de Él, huir como Adán, decir: no, ya no soy. No, ven, puesto que tienes un lugar, un acceso, acércate a Dios. ¿Y cuál es la tarea del sacerdote? Ofrecer sacrificios. Ahí mismo en Hebreos 9, versículo 28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para los que esperan ansiosamente, ansiosamente lo esperan. Cristo ya llevó los sacrificios. Entonces, si la función del sacerdote es llevar sacrificios y Cristo lo llevó, ¿cuáles son los sacrificios que tú y yo debemos de llevar? Romanos 12:1. Y sé que estamos viendo varios, cuando son temáticos los mensajes, voy a varios versículos. Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten, ¿qué dice? Sus cuerpos. No dice sus almas nada más. Sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y mira, ¿qué es el culto racional de ustedes? Ahora, he venido construyendo todo esto para llegar a decirte, estamos todavía en el primer punto. La iglesia es un linaje escogido, un linaje adquirido, pero es un linaje de sacerdotes.
Los sacerdotes deben de presentar sacrificios. Cristo ya presentó el sacrificio. Tú puedes venir por la sangre, pero ahora Pablo nos lo explica. Si eres sacerdote, ¿cuál es tu culto? ¿El domingo? ¿El domingo es el culto? A ver, contéstenlo de Romanos 12. No. ¿Cuál es tu culto? Racional significa inteligible, lo que tú entiendes. ¿Cuál es tu culto a Dios? Tu vida. Sobre el altar. Una vida consagrada para Cristo es una vida de adoración. Sobre el altar te pones cada mañana. Hermanos, a eso nos referimos lo que oraba Nelson, avivamiento. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso al Señor? A lo mejor tienes años siendo cristiano, tienes mucho de no decirle, Señor, aquí está mi vida. Ni siquiera dice, preséntale tu mente como sacrificio vivo, no tu cuerpo. O sea, tus manos, tu mente, tu boca, tus acciones. Por eso decía yo que la adoración, por favor, hermanos, no es a venir a ver a alguien. Canta, el primer canto que entonamos hoy es, canta. Batid las manos en voz de júbilo. Pero no solo me refiero al momento de canto. Haz que tu vida cuente para el reino de Dios. Romanos 6 dice que antes presentábamos nuestros miembros a la iniquidad, lo mismo, el cuerpo. Yo no sé qué presentabas tus miembros. Algunos de ustedes probablemente tenían el don del canto, eran las almas de las fiestas, cantando las rancheras, cantando. Estoy poniendo un ejemplo bien así ilustrativo. La voz. Ahorita dice, esa voz, preséntala como sacrificio vivo para adorar a Dios. Por ejemplo, ustedes tienen el don de escribir. Antes escribías poemas, pues estoy poniendo varias ilustraciones. Ahora te dice, ese don de tu mente, que es tu cuerpo también, ponlo para el servicio de Dios. Me encanta cuando considero esas personas que les gusta hacer caminatas, o hiking, o salir así como a explorar, como exploradores. Me pongo a pensar, cuando el Señor te da un entendimiento de para qué son los pies. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Obviamente hoy tenemos aviones, camiones, y si yo quiero ir a predicar a Ciudad de México, probablemente me voy a ir en un camión. Pero en aquel tiempo, imagínate lo que implicaba, llegaban con los pies llenos de llagas. En el primer viaje misionero, cuando pasan de Creta y entran a Asia Menor, se regresó Juan Marcos. Y los comentaristas dicen que era lo imponente de las montañas, que si tú, no sé si has ido a Turquía, pero esa costa tiene unas montañas imponentes. Algunos dicen, esto es un mundo salvaje, yo no sé. Y él, y Pablo y Bernabé siguieron, y se regresó Juan Marcos. Pies desgastados, apedreados en listos. O sea, lo que antes él presentaba su cuerpo para la iniquidad, ahora era un sacrificio vivo. ¿Qué estoy refiriéndome, hermanos? La respuesta, y no sé si puedes poner esto, por favor, Julio, al final de la página 6. Al mero final de la página 6 tengo algo ahí como en itálico. La respuesta consecuente a la nueva realidad que vivimos es entrega completa. Cuando dice sacrificio vivo, marca una diferencia entre el sacrificio de animales muertos. Lo que está diciendo es entrega tu vida entera a Dios. ¿Lo encontraste? A ver, la respuesta consecuente a la nueva realidad que vivimos es entrega completa. Cuando dice sacrificio vivo, marca una diferencia entre sacrificio de animales muertos. Lo que está diciendo es entrega tu vida entera a Dios. Yo creo que la iglesia, hermanos, así empecé diciendo, está falta de entrega. No esta iglesia. En más, no los quiero hacer sentir que los estoy regañando. Yo muchas veces estoy falto de esta entrega. Es lo que hablábamos, el primer amor. Sí, pero es que es muy tarde el servicio, muy tarde el discipulado. No puedo ir a evangelizar a alguien porque pues, estoy muy cansado. No puedo compartir de mis bienes porque yo soy bien privado.
no quiero adorar porque pues yo vengo de un trasfondo donde no se canta, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a decir una cosa hablando de la consagración. Dice la Biblia que de qué sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma. Lo más triste de desgastarte para el mundo es que vas a quedar vacío al final del tiempo. Tú puedes poner la empresa que siempre soñaste, si tú eres un hombre, la mujer que siempre quisiste. Si tú no pones a Cristo primero, vas a quedar igual de vacío al final. Dice ahí mismo en el capítulo 2, versículo 5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Tu entrega, tu santificación, tus oraciones, tus ofrendas, tu servicio en la iglesia, tu adoración es recibido como sacrificio vivo porque es por medio de Cristo. Les iba a traer una foto que me hizo mi niña para el Día del Padre ayer, la más chiquita. Son unos rayoncitos, pero no tienes idea. Yo quizás soy bien chillón, pero y estábamos en el acto del Día del Padre en la escuela de los niños, y dice la maestra, a ver papás, ¿cuánto lloraron? Y todos los hombres así viendo la vida en serio. Y yo solo me puse los lentes porque yo sí me di una gran chillada de ver, solo dice te amo, o creo que thank you daddy, porque es una escuela bilingüe. Son unos rayones. Y tú dices, yo hice un gran sacrificio por Dios. Evangelicé a 100 personas, fui el gran misionero, fui el gran pastor. ¿Y sabes qué dice el Señor? Qué bueno, hijo, pero te las recibo. Son rayones para Dios. Son rayitas. Te las recibo por el sacrificio que ya hizo mi Hijo Cristo. Entonces, el que vale es el de su Hijo. Entonces, tú estás en Cristo, yo aquí haciendo unos esfuerzos por predicar. Y él dice, está bien, Roberto, te lo recibo como sacrificios aceptables, pero porque Cristo te justificó a ti. Cuando tú adoras a Dios, eres recibido como olor grato. Y el Padre se goza cuando tú vences una tentación, cuando tú perdonas a un enemigo, cuando tú lo adoras, cuando tú lo sirves, porque Cristo mora en ti. Como sacerdotes, nuestra primera misión entonces es vivir para la gloria de Dios. Amén. Ahora veamos la misión, y voy a ser un poco más conciso con este punto, porque está muy clara. ¿Todos claros, hermanos? ¿Cuál es nuestra misión para con Dios? Vivir para su gloria. Vivir como ese sacerdote que presenta sacrificios. Ahora, ¿cuál es la misión para el mundo? Versículo 9, nuevamente. Es una vida que dé un testimonio verbal de Dios. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los salvó. Ahora, esta palabra anuncien está bien padre, porque no solo es, muchos de los problemas en la iglesia es, somos una iglesia evangelística. Y anunciamos, y andamos con, yo les digo trataditos, folletitos, y cuentan en algunas iglesias, ¿cuántos convertidos traes? El problema de la generación que vivimos es que muchas iglesias son activistas en el evangelismo, hermanos, pero no viven el evangelio. Y lo que sucede es que hay una incongruencia entre lo que decimos o predicamos. Andamos ahí con las Biblias, nos reunimos, levantamos manos, pero cuando nos ven vivir, dicen, no, yo para ser como estos no soy nada. Y esta palabra anuncies es un anuncio en palabra y en testimonio. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que esa palabra anunciar tiene que ver con representar a Dios. ¿Y qué te dice? Representa sus virtudes. Fíjate qué tremendo. A veces, no estoy diciendo que no vamos a evangelizar, esa es la segunda parte. Anúncialo con tu boca, pero ahorita enfoquémonos en anúncialo con tu vida. Anuncia las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Sus atributos.
¿Cómo le puedes hablar a un mundo de un Dios bueno si tú no crees que Dios es bueno? ¿Cómo le puedes hablar a un mundo de un Dios justo si tú robas tiempo en tu empresa? Si tú robas material en tu empresa. ¿Cómo le puedes hablar a alguien de un Dios misericordioso si la primera vez que tu hijo adolescente te falla, lo corres de la casa? Si a ti te corriera el Señor de su iglesia cada vez que le fallas, hermano. ¿Cómo puedes hablar de... miren, el matrimonio es un testimonio vivo de la iglesia y Cristo. Dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Les quieren que les sea sincero? A mis vecinos les impacta más cómo trato a Gaby que me vean salir el domingo con la Biblia. ¿No es cierto? Nuestro querido pastor Bob Kauflin dice que le han preguntado en los restaurantes: oiga, discúlpame, le dijo una mesera, ¿qué tienen ustedes de diferente? ¿Por qué les? Es que cómo tratas, tienen 50 años de casados, como 40 años de casados. Y felicitaciones, aquí le estaba preguntando a Alfonso, también 50 años. Son admirables las parejas que llegan así, hermanos. Satanás está buscando destruir. Miren, acabo de tener un testimonio de un hombre que no dice que es líder, diácono, pastor. Su esposa me platicó que él hizo una acción y yo solo le dije, mira, lo que hizo tu esposo, le dije, lo que hizo tu esposo, eso es amar como Cristo ama a la iglesia. Sin tanta burla, sin tanto decir yo soy acá el teólogo. No, él te amó como Cristo ama a la iglesia. Para mí ese hombre tiene todo mi respeto. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Bueno, cuando sea más grande. Entonces dice Bob que le preguntaron, ¿y ustedes qué diferente? No, nada. Te voy a decir qué cosas hace Bob. Y no, yo sé que algunos no están en la capacidad. Él no da 10% de propina, da 20, 25% de propina. Dice a todas las meseras, yo he ido a comer varias veces con él, ¿hay algo por lo que puedo orar por ti? Le dice a la chica que lo está atendiendo. Le cede el asiento a su esposa. La corteja. Hermanos, la hermana Julie acaba de pasar un cáncer de mama. Perdió todo su cabello. Tuvo una mastectomía. ¿Cómo se llama? Ustedes saben. El doctor Josué, ¿cómo se dice? Mastectomía. Mastectomía, gracias, hermano. Siempre aprendemos de alguien más. Y él está poniendo, te veo hermosa, en sus redes. Está viendo otras señoras en sus redes. Yo lo conozco, él no lo está haciendo por apantallar a nadie. ¿Tú crees? Estoy poniendo un ejemplo bien natural de cómo reflejar las virtudes de aquel que nos amó. Amando como Cristo. Hoy es el día del Padre, hermanos. ¿Cómo tu hijo va a conocer al Padre de las misericordias si nosotros no somos un hombre de carácter? Si somos solo gritos, si tratas mal a su madre, pero el domingo estás levantando manos santas. El anuncio es con vida y testimonio. Nos ha hecho embajadores de Dios. 2 Corintios 5, 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Embajador representa al país. Esa es la misión de la iglesia, representar a Cristo. Una de las cosas que más me preocupan es la incongruencia. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve,
sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Lo mismo que está diciendo Pedro, esto lo dijo Jesús. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira el llamado de la iglesia: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es la misión. ¿Cómo? En palabra y en vida. Dice, tú eres la sal. ¿Sabes lo que significa? Para ellos no habían refrigeradores. La sal preservaba los alimentos. Cuando la corrupción está tan mal en el mundo, lo único que la va a preservar de la decadencia total es la sal. Si la iglesia deja de salar, entonces el mundo se va al hoyo. No es chistoso que quieran quitar el Día del Padre, y no es porque queremos una gloria. Ya sabemos de que el Día del Padre, a lo mejor tú vas a ir a cocinarte ahí tu lonchecito al llegar a la casa. No es que queramos, ay papá, te amo como el Santo Padre, no. Pero lo que el movimiento feminista está diciendo es, no, patriarcado. Entonces, si la iglesia no dice nada, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Si los matrimonios cristianos son iguales que los no cristianos, si hay infidelidades, si hay lujurias dentro de un matrimonio cristiano, ¿cuál es la diferencia? Lo que te está diciendo. O sea, yo le voy a decir esto, hermano. Esto es para Gracia Soberana. Allá en YouTube y en otras iglesias, que ellos administren su evangelismo como quieran. A nosotros nos interesa más que tú vivas el evangelio y luego hables. Que hables mucho y digas, gané a 25 almas para Cristo al fin del año. Sí, pero ¿cómo lo vives? Los cristianos somos llamados a ser sal que preserva, y luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y yo te voy a ser sincero, por eso les comencé contando mi testimonio del día martes en la mañana. Yo siento que a veces, como creyente, he perdido el sabor de la sal. Me acomodo al mundo, me acomodo a mi comodidad, valga la redundancia. El Señor quiere que vuelvas a alumbrar. Dice, tampoco se esconde la luz en un almud. Y esa es la segunda parte de la misión. No solo vives, porque alguien ha dicho, yo no voy a hablar nada, solo que vea mi vida. No, las personas van a creer por el anuncio del evangelio. No solo vives, sino anuncias las virtudes de aquel que te... Ahora sí, cuando te vean vivir, ¿por qué eres así? Porque yo conozco un Dios bueno. ¿Por qué eres así? Porque te quieres que te hable de las virtudes de Dios. No hables de la iglesia, no traigas solo gente a la iglesia, gracias por hacerlo. Habla de Cristo. El evangelismo se trata de anunciar sus virtudes, del que te llamó. ¿Qué virtud conoces tú de Dios? ¿Te proveyó alguna vez? A lo mejor eres recién convertido, no tienes mucho que decirle a alguien en el evangelismo. Dile, mira, yo no sé mucho de la Biblia, pero yo le pedí perdón por mis pecados y me perdonó. Y Él te puede perdonar a ti. Ahí diste un anuncio de sus virtudes glorioso, sin saberlo. Porque nos van a preguntar, ¿por qué vas en domingo a la iglesia? ¿Y por qué? Mira, tú me conoces, le puedes decir a tu amigo, no soy perfecto, pero Él me está transformando. Ahí le hablaste de otra virtud. Un día no tenía para comer y Él me proveyó a través de alguien o a través de un trabajo. Muchos de ustedes están pasando por, varios de ustedes, no muchos, varios de ustedes están pasando por quimioterapias. Recuerdo una señora que venía a la iglesia que me dijo, gracias a Dios. Me quedé, wow. Porque si no, yo nunca hubiera ido a esas camillas, porque parece que ponen a varios compañeros al mismo tiempo, no sé. Nunca hubiera ido a esas camillas a hablarle a otros de Cristo.
Wow. Muchos de ustedes tienen algún familiar, no conozco si tienen en centros penitenciarios, pero algunos los tienen en anexos, en centros de rehabilitación. Sé que ha sido doloroso para ti si tú eres el padre, la madre, el hermano de esta persona, el hijo de esta persona. Pero te has puesto a pensar que desde que lo llevaste a ese lugar tienes carga por esas personas. Quizás tú perdiste un bebé y te dolió hasta el alma, y tu esposo y tú no entendieron por qué. ¿Te das cuenta que ahora puedes consolar a alguien que está viviendo eso? Y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. En pocas palabras, el anuncio es: hay salvación para pecadores que somos merecedores del infierno eterno, porque dice: anuncia las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz. Pero no quiero concluir el mensaje sin decirte por qué todo esto es posible. Hermanos, pon tus ojos por favor al final del versículo, en el versículo 10. Pues vosotros, o ustedes, no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Este pueblo que abre su boca, la única razón es porque recibió misericordia infinita en la cruz del Calvario. Abre su boca y testifica con su vida de la esperanza que él mismo ha recibido en experiencia propia. Sabe que Dios lo rescató no por obras de justicia, sino que lo redimió por su pura misericordia. Este pueblo comparte la maravillosa obra de Cristo que ha recibido. El que no lo conoce no puede compartir de Cristo. Con esto en mente, mis hermanos, quiero cerrar el mensaje diciendo: nosotros tenemos una gran misión: ser adoradores, sacerdotes del Dios vivo, vivir en santidad, ponernos en el altar cada mañana, pedirle perdón si hemos menospreciado su gloria. Pero segundo, tenemos una gran misión con el mundo. Gracias, soberana. Anuncien con vida y palabra las virtudes de su Salvador. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.